Buenas noches, amigos y amigas de Ecuador TV. Un gusto realmente saludarles desde este escenario aquí en la región amazónica ecuatoriana, la bella ciudad de Macas, la Esmeralda amazónica. Estamos aquí en el auditorio de La Voz de Lupán, una radio histórica que ha hecho historia aquí en la provincia de Morona, Santiago, pero no solo a nivel de la Amazonía, sino del Ecuador entero. Y estamos aquí para un encuentro más con el señor presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado. Un gusto realmente tenerlo aquí con nosotros, presidente. Buenas noches, qué gusto tenerlo acá y poder conversar en los próximos 60 minutos de algunos temas que pueden nacer a nivel amazónico, pero desde que empezó su gobierno, presidente, la Amazonía realmente ocupó un lugar que jamás lo ocupó en ningún otro gobierno. Finalmente dejó de ser el garaje, el botadero, el lugar donde se guardaban las cosas que no funcionaban a nivel central, sino que ha ocupado un rol de sujeto, no solo de objeto. Y entonces, pues los tópicos que trataremos esta noche nacen aquí, pero se van a nivel de todo el país. Y para no perder más tiempo, presidente, ¿le parece si empezamos ya con la primera pregunta? Claro, Joana. Primero, buenas noches. Sí. Buenas noches, Maca, buenas noches, Morona, buenas noches, Amazonía, buenas noches, Ecuador, aquí de la Esmeralda de la Amazonía, la querida y bellísima ciudad de Macas. Mil disculpas porque llego unos 5 minutos atrasado, pero como Indiana Jones siempre, ¿no? Venimos por tierras de Patuca. La buena noticia es que esa carretera es espectacular, como usted bien ha dicho. La Amazonía ya nunca más es la excluida, es la cenicienta, es el centro, es lo principal. Esta región debió ser la más próspera del país, porque de aquí ha salido la riqueza que nos ha mantenido a todos los ecuatorianos en las últimas 4 décadas, y estaba absolutamente abandonada. Ahora vaya a ver esas vías. Créame que con sana satisfacción, orgullo, medio dormido, me despertaba y veía esa carretera con tachas reflectivas, señalización horizontal, vertical, y decía, esto es la Amazonía, increíble, esta carretera, antes no existía en Ecuador. Ahora tenemos carretera igual de buena en otras partes de Ecuador, antes no existía, y ahora también existe en la Amazonía. Qué bueno, qué buena noticia para todos. Hasta Tihuinza se puede ir por tierra, antes se iba solo por aire, entonces esto ya es un cambio increíble, presidente. Pero yo quiero empezar con el tema de Oxy, porque se relaciona con la Amazonía. Es una empresa petrolera que explotó el petróleo aquí en la región amazónica ecuatoriana, más al norte, digamos, en la parte donde hubo esa explotación salvaje del recurso natural, y pues este famoso CIADI, este tribunal internacional que un experto en derecho internacional dice que hay una persistente inclinación de los arbitrajes de CIADI a favor de las inversiones extranjeras, y vemos que con este último fallo pues se confirma. ¿Cuál es la posición de Ecuador? Y explíquelo, presidente, porque aquí inmediatamente todo el mundo, ¡ay, que Dios mío! Que ahora sí que si le decimos al CIADI que no vamos a pagar, ¿qué va a suceder con el Ecuador? Nos botan a la deriva en el mar del mundo. Entonces, aclaremos este punto, presidente. El CIADI es a las transnacionales lo que la CIDH a las ONGs sí, y a los medios de comunicación mercantilistas. Pero, si me permite, estamos a nivel nacional, ¿no? ¿Puedo hacer un anuncio aprovechando que estoy a nivel nacional? Claro, por favor, el día sábado, gracias. Yo ordené a mis ministros no dar más información de manera individual a los asambleístas, porque es ilegal, es inconstitucional. Por supuesto, la prensa corrupta para hacernos daño dice que queremos ocultar, que no queremos ser fiscalizados, pero esto se detonó por un asambleísta que le mandó 120 preguntas al ministro de Deporte. Ya solo le faltaba preguntar por qué se casó, cómo así conoció a su esposa, tontería y media, ¿no? Bueno, como de esta orden ya los buitres de siempre, aquellos que les gusta solo la carroña, ya empezaron a sembrar incertidumbre, que todo es una maniobra para no dar información sobre el caso Dusac Cofié. Ya una comentarista bien conocida, cuya mala fe solo superada por sus limitaciones, lo dijo hoy día mañana en un medio mercantilista, lo dijo un mediocre como Andrés Páez. Entonces, para que no quede la menor duda, acuérdese usted cuando en el 2007 empezaron a sacar una serie de videos ilegales y dijimos, no se puede atentar contra la privacidad de las personas, no, es prohibido presentar esta clase de videos. Enseguida empezaron a regar rumores que lo que pasa es que había videos sobre mí y que no quería que los presente. Y dije, bueno, con una excepción, mis videos cualquiera los puede presentar, todavía estamos esperando.
¿sí o no? Entonces, para derrumbar tanta mala fe y demostrar nuevamente al pueblo ecuatoriano que no tenemos nada que temer, nada que esconder, ratifico la disposición que le da a mis ministros el día sábado, con una excepción, el caso de Usaco FIEC. Ahí respondan todas las solicitudes individuales que quieran. ¿Haya sigilo bancario? No. Eso sí, cuando haya sigilo bancario, usted es responsable de la difusión de esta información. Pero que no se responda a la solicitud individual de información por parte de asambleístas, porque es ilegal, es inconstitucional, es ilógico, excepto en el caso de Usaco FIEC. Ahí, por favor, respondan todos. La mejor manera de desmoronarles las mentiras a tanta gente mala fe. Le agradezco mucho por haberme dado la oportunidad para hacer esta aclaración. Quiero decirle que las mentiras, ¿no?, que yo estoy defendiendo a mis parientes, ahora yo defiendo a mis parientes. Usted sabe cuál ha sido la posición dolorosa, pero sí, firme con respecto a mi hermano. Yo defiendo la verdad y sé muy bien la persecución que hay detrás de Pedro Delgado y sabemos por qué esa persecución. Vaya a ver los juicios, pues donde Pedro Delgado testifica en Miami contra ciertos banqueros prófugos. Y aquí tienen esos banqueros asalariados. A Pedro Delgado le robaron hasta sus mails de su propia computadora. Si tienen algo contra él, demuéstrenlo. Si hasta los mails los tienen, individuales. No tenemos absolutamente nada que temer. Ratifico la disposición de mis ministros y altos funcionarios del gobierno y funcionarios del gobierno central, prohibición de dar por inconstitucional, por ilegal, por abusiva, información individual a los asambleístas, excepto en el caso de Usaco FIEC, den todo lo que tengan, por favor. Y si hay sigilo bancario, solo especificando, usted es el responsable de difundir esta información. Bueno, ¿okay? gracias Le agradezco muchísimo por el scoop periodístico de esta noche, presidente. Ahora, respondiendo a su gracias. pregunta, mire, por supuesto, todas estas estructuras e instituciones fueron creadas para defender al capital, nadie se engañe. Y aquí los grandes responsables son esos gobiernos neoliberales que, atentando contra la soberanía del Estado, firmaron a diestra y siniestra estos tratados de protección recíproca de inversiones, que no es otra cosa que patentes de corso para que las transnacionales hagan lo que les dé la gana, sin siquiera pasar por los sistemas judiciales de los respectivos países. Estos tratados, supuestamente, estipulan obligaciones simétricas, análogas entre los dos países que lo firman, en este caso Ecuador y Estados Unidos. Acaba el CIADI de decir, la OXI rompió la ley ecuatoriana, pero la ley ecuatoriana es muy fuerte, que diga pues algo similar con respecto a la ley de Estados Unidos para ver si le hacen el más mínimo caso. Entonces, están acostumbrados siempre a darle la razón, entre comillas, a las transnacionales y a cometer terribles abusos contra los respectivos países, en este caso Ecuador, y aquí hay abusos extremadamente claros. Reconocen que se rompió la ley, están diciendo es que la ley es demasiado drástica. El contrato claramente estipulaba que la caducidad no se sometía a arbitraje, sin embargo asumieron esa competencia, son incompetentes para conocer esta situación. Algo monstruoso, la OXI había cedido 40% de sus acciones a una tercera compañía, por eso se declaró la caducidad. Sin que lo pida la OXI, el tribunal alegremente para proteger los intereses de la transnacional declara nula la transacción y no hace pagar sobre el 100% de las acciones, no supuestamente el perjuicio a lo sumo. Y eso lo dice claramente el voto salvado de un árbitro honesto, una mujer francesa, una honesta, académica, que utiliza términos inusualmente duros frente a la monstruosidad de la sentencia. Dice, esto es una grosería, esto es un abuso, etc. Así que seguiremos luchando para lograr la nulidad de este írrito fallo, de este abuso descarado del CIADI y de OXI contra un país como Ecuador, y de todos modos, en caso de que se agoten todas las instancias y en este mundo donde no reina la justicia, como decía Trasímaco hace 3000 años, la justicia y la conveniencia es el más fuerte todavía, si no priman los intereses del gran capital y de ciertos países hegemónicos, si no logramos obtener la razón, bueno, buscaremos la manera de no perjudicar al pueblo ecuatoriano en función de los bolsillos de los accionistas de esa transnacional. Pero yo estuve leyendo, presidente, para prepararme para esta entrevista, y leía que CIADI reconoce el principio de la culpa compartida. O sea, con Ecuador, o sea, que dice que atribuyendo a OXI el 25% de responsabilidad y después hace una sentencia todo al revés. Por supuesto. O sea, pero entonces, ¿qué significa que ahora Ecuador ya no está dentro del CIADI? Porque mire, Ecuador el CIADI más o menos dice, hay cosas en que sí o no, ¿no? Usted no puede decir, con todo respeto, o una chica no puede decir, mami, estoy medio embarazada. ¿Está embarazada o no está embarazada? Acá o cumplió la ley o la incumplió.
no, pero 25% la incumplió, 75% no, entonces hacen unas matemáticas bien extrañas. Claramente Oxy incumplió la ley, que la ley era muy fuerte, para que la sanción para la falta. Ellos lo sabían, ellos conocían la ley ecuatoriana. Tienen abogados nacionales y extranjeros. No me pueden decir que se le chispoteó. Además que no es inocuo el error, no es que es irrelevante, trivial. Con ese error, entre comillas, al no informar al Estado ecuatoriano, pedir la autorización para traspasar esas acciones, se perjudicaba al país, porque tenían que pagar prima por esas acciones, porque la ley obligaba a renegociar el contrato en mejores condiciones. Con eso nos estaban estafando, nos estaban perjudicando. Entonces no es que se le chispoteó, pero le insisto, ¿no? O rompió o no rompió la ley. No es que estoy medio embarazada, ¿no? Como el ejemplo de la niña. Por supuesto. Entonces, de acuerdo al CIADI, sí, pues Occidente la está medio embarazada. Pero permítame, presidente, para mí hay mala fe, y disculpe que me meto como jueza, ¿verdad? Y no como periodista, pero el propio contrato estaba previsto que la caducidad del contrato estaba fuera de la materia del arbitraje. O sea, habiendo esa cláusula, CIADI todo es en función del capital. Por eso, Giovanna, por eso estoy diciendo el Estado alegó incompetencia del tribunal. Exactamente. Pero ellos reconociendo lo que dice el contrato, reconociendo que el inversionista, que no es la Madre Teresa de Calcuta, así es, una de las transnacionales más grandes del mundo, con legiones de abogados nacionales que conocen muy bien la ley nacional como Hernán Pérez Luz, e internacionales, acepta firmar ese contrato, es voluntad entre las partes. Y viene el CIADI como perro guardián de los intereses del capital y dice, sí, firmó Occidental, eso dice el contrato, pero nosotros creemos que los intereses, la defensa, la inversión está por encima de ese contrato y asumimos la competencia. Todo es ilegal, todo es un abuso, Giovanna. Bueno, entonces, presidente, de aquí yo quiero desprenderme para ganar tiempo con el tema de los nuevos contratos, cómo se ha cambiado la ley para firmar los contratos con las empresas petroleras y las empresas mineras para que justamente no sucedan cosas como la Oxy, por ejemplo. ¿Podríamos aclarar nuevamente, explicar nuevamente a la gente, a los ciudadanos que nos están viendo esta noche, cuál fue la reingeniería que se hizo a nivel de contrataciones, tanto petroleras como mineras, para que no suceda que una empresa después pueda arrastrar al Ecuador en cualquier corte internacional y decirle que pague los platos rotos que no son del Ecuador? Lamentablemente el daño está hecho y es inmenso, y continúa. Porque incluso si usted denuncia estos tratados, normalmente tienen 10 años más de vigencia. Así que es irrelevante si firma nuevos contratos con el tratado o no, porque están en vigencia. No, digo, pero los nuevos contratos... Incluso los nuevos contratos. Si usted firma con una compañía norteamericana y denunció el tratado tiene vigencia por 10 años más. Entonces es una situación extremadamente compleja. Lo que hemos buscado es tratar de lograr arbitraje fuera pues, del CIADI, que es descarado, siempre en función de del gran capital y de las transnacionales, y estamos empujando muy fuertemente a nivel regional, a nivel de UNASUR, un centro de arbitraje de UNASUR. Porque también aquí un mensaje muy fuerte, una idea fuerza. Si peleamos individualmente los países sudamericanos contra el gran capital, será el gran capital que nos ponga las condiciones. Si peleamos en conjunto contra el gran capital, nosotros les pondremos las condiciones al gran capital. Y una de esas condiciones será centros de arbitraje regionales, donde se busque la verdad y no solo la conveniencia del gran capital. Claro, que no nazca a la sombra del FMI y del Banco Mundial, que son el papá y mamá de todas las los cancerberos de las transnacionales. Exactamente. ¿No? Pero hablando ahora de los contratos, por ejemplo, mineros, que estamos en territorio, digamos, donde la industria minera será, de acuerdo a lo que usted dice siempre, señor presidente, el futuro para esta sociedad de aquí y para el Ecuador entero. Los contratos que se están negociando con las empresas mineras ya tienen otros Bueno, recién hemos firmado uno y falta el contrato de inversión y donde precisamente la polémica está sobre el centro de arbitraje. Tengo esta semana, me parece que justo esta semana la reunión para tratar ya de definir el asunto. Precisamente no se ha firmado ese contrato de inversión con Ecocorrientes por el problema del arbitraje. Ya, y entonces estamos en stand-by. Tenemos que buscar soluciones, pero le insisto, ¿no? El daño está hecho, es grande y continúa, porque firmaron más de 20 estos tratados de protección recíproca de inversiones, claudicando la soberanía del país, y así se los denuncie, muchos de ellos tienen vigencia por algunos años más, normalmente 10 años. Madre mía, esto es un problema realmente... Perdóname si he sido impreciso en algo, no es mi especialidad, son temas de derecho.
pero las ideas a grandes rasgos son correctas. Clarísima, la idea está clarísima, a pesar de que uno se haya retirado, inclusive sigue vigente. Así usted denuncia el tratado, sigue vigente 10 años. Madre mía, bueno. El daño que hizo el neoliberalismo y los entreguistas es terrible. Y prohibido olvidar al pueblo ecuatoriano. Cuidado, creen que son abogados gringos malvados que vinieron a hacer daño al país. Son abogados nacionales que asesoran a esas transnacionales para quitarle la plata al país. De cómo nos salvar cuesta 2.200 millones con intereses la sentencia del CIADI. Casi el presupuesto de un año de educación. Claro. Y uno de los abogados defensores de la OXI, y después dicen que no conocían la ley ecuatoriana, que no sabían del contrato, etcétera, es Hernán Pérez Luz, abogado también de Diario El Universo. Prohibido olvidar. Y en la página electrónica de su despacho, de su, ¿cómo se llama esto? Buffet de abogados, dice que tiene experiencia internacional de arbitraje ante el CIAD y ante otras instancias, y que muchos de sus socios son árbitros. Se descaradamente anuncian para vender sus servicios la relación que tienen con estos centros de arbitraje. Esto es un descaro, son argollas internacionales, o sea, una que existen judicial a nivel internacional no quedaría mal. Para lucrar y afectar a los países. Por supuesto, pues, el mundo necesita ser reinventado. Lo que domina en este país no es la verdad, no es la justicia, son los intereses del gran capital, sobre todo el capital financiero, aunque este no es el caso. Pero usted, presidente, me salgo un poco del libreto, pero usted dice los intereses que se están defendiendo son los intereses del capital y hay que refundar prácticamente el Ecuador, pero un pensamiento a nivel internacional. Pero ¿cuán real es eso? O sea, quiero decir, ¿cuán factible es eso, de ir en contra de estos status quo que están ahí un montón de tiempo? Pero siempre lo hemos dicho. No, yo lo creo, por eso. Al final del día el problema es relación de poderes. Y aquí el poder dominante es el poder del gran capital de los países hegemónicos. Y todo está en función de ello. Le pongo un ejemplo. Si hay un atentado contra derechos humanos en nuestra América, antes de llegar a los organismos internacionales, por ejemplo, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debió agotar todas las instancias jurídicas del respectivo país para llevarlo. Acá no tiene que ir a ninguna instancia jurídica. Para defender los derechos de capital, puede ir directamente a uno de estos tribunales. Claro, todo en función del capital. Suprapaíses. Todo en función del capital. El capital no le importa la soberanía nacional, no le importa el Estado, no le importan los ciudadanos, le importan sus países, que son las asociaciones de capitales a nivel internacional. 3000 años después, mi querida Giovanna, nuevamente, como decía Trasímaco, la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte. Al final del día es relación de poderes, hay que cambiar esa relación de poder. Yo lo veo desde el sur muy difícil. Mi planteamiento en la cumbre de América del Sur con países árabes era que podíamos utilizar la OPEP para influenciar esa relación de poderes, pero eso también se ve muy lejano. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que esa relación de poderes sea cambiada por los propios ciudadanos de esos países hegemónicos, que ya se están dando cuenta de que ellos también son víctimas de esa explotación y de la supremacía total del capital. Mire lo que pasa en España, con todo respeto. Claro, hay plata para salvar a los bancos, pero no para salvar las casas de la familia. No, pues Grecia había pedido de no pagar, de no comprar Occupy en Wall Street. Entonces nuestra esperanza, al menos mi esperanza, es que esa relación de poderes sea cambiada por los ciudadanos del propio primer mundo. Presidente, quiero cambiar de tema, pero quedarme siempre sobre el tema de la cuestión de la explotación de los recursos naturales en la Amazonía y de las inversiones que se pueden hacer y de la redistribución de los recursos. Ecorae versus Ecuador Estratégico. Sinceramente, cuando se creó Ecuador Estratégico, que es la empresa pública para hacer proyectos en lugares donde hay proyectos estratégicos, muchos están en la Amazonía. ¿Por qué crear Ecuador Estratégico y no empoderar más a Ecorae para que ampliarle, digamos, más su radio de acción? Bueno, hay un pequeño error. Ecuador Estratégico no se limita a la Amazonía, no, claro que sino a todos los sectores donde hay proyectos estratégicos. Por ejemplo, se está trabajando en Esmeralda, la refinería. Por ejemplo, se está trabajando en Manabí, con la nueva refinería del Pacífico. Se está trabajando en Santa Elena, donde también hay explotación petrolera. Entonces, Ecuador Estratégico tiene un ámbito nacional, responde a necesidades concretas, se presenta un proyecto, agua potable, escuela del milenio, hospital, y se atiende ese proyecto. Mientras que Ecorae es el Instituto para el Ecodesarrollo, es decir, el desarrollo sostenible, sustentable de la Amazonía. Hace proyectos generales, ambulancias, ¿no? Pero generales. Comunicación, los puentes colgantes, algunos carrozables, pero elementales, ¿no? Para evitar el aislamiento de ciertas comunidades. Y hace política pública. Por ejemplo, uno de los objetivos, deberes y funciones de Ecorae es cambiar la
no solo matriz productiva, sino las técnicas de producción en la Amazonía, que no son sostenibles. En la Amazonía se ha extendido, aquí, en Morona, los shuar, la ganadería. Ese es el principal peligro para la selva. Por favor, seamos realistas. Si somos gente de buen corazón, de buena voluntad, que queremos el bien para nuestro país, viejas que del Yera, que la digamos vaca, la verdad, seamos inteligentes. El principal problema para la selva amazónica no es el petróleo, no es la minería, no son las hidroeléctricas, es la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, y sobre todo la ganadería extensiva que tienen muchos de nuestros pueblos ancestrales como los shuar. Entonces, uno de los objetivos de Coray, tiene un plazo de 5 años, tenemos todo un plan, presupuesto, etcétera, es cambiar esa técnica de producción, de extensiva a intensiva. Bueno, quieren ganadería, perfecto, pero no una cabeza de ganado por hectárea y destrozando la selva, sino ganadería estabulada en establos, intensiva, que tenga poco impacto. Entonces, Coray no solo se atiende proyectos, en este caso generales, ambulancias, puentes, etcétera, sino políticas públicas, realiza políticas públicas para el desarrollo de la Amazonía. Ya, pero y entonces, por ejemplo, respecto al nuevo rol del ECORAE, hay propuestas que vienen de las juntas parroquiales y de los consejos provinciales que piden que se elimine el ECORAE y que los fondos vayan directamente a estas instancias, porque dicen que el ECORAE prácticamente está haciendo trabajo paralelo a las instancias de los gobiernos locales. El ECORAE, pues, su ámbito de acción es toda la Amazonía. No, claro, Por supuesto, la actividad productiva es responsabilidad de los consejos provinciales, pero la misma Constitución establece que la Amazonía es una región especial, un sistema único, muy sensible, en consecuencia necesita una institucionalidad especial. De hecho, tenemos que hacer la ley especial para la Amazonía, claro, de la CTA, en consideración de sus condiciones tan particulares. Pero, por ejemplo, la coordinación de nuevas metodologías de producción a nivel amazónico no lo va a poder hacer cada prefectura. Mira, al final del día el problema es platas. Sí, yo pregunto, ¿por qué no se quejaban antes? Cuando el ECORAE hacía concursos de reina de belleza, campeonatos de fútbol, cualquier cosa, y repartía plata por aquí y por acá. Ahora que hay políticas serias, ahora que hay programas realmente y proyectos de impacto, es que, bueno, ya empiezan a cuestionar el ECORAE, y al final del día es cuestión de plata. Lo que quieren es ese 9-10% de la ley 010 que va a ECORAE. Claro, que quieren, o sea que eso todos no es esos correcto, fondos... porque mire, bueno, de hecho hay instancias como la CONGA, que es el consorcio de los nunca antes los gobiernos locales en la provinciales. Amazonía han recibido, en general los gobiernos locales del país, pero sobre todo en la Amazonía, han recibido tanto dinero. Duplicamos la ley 010. Antes nuestro gobierno era 50 centavos por barril de petróleo, ahora es $1. Ecuador estratégico, sobre todo actúa en la Amazonía, son decenas, centenas de millones adicionales. Y los ingresos del Estado, eso es lo que no se dice. Que corre suertudo porque están altos los precios del petróleo. Lo que no se dice es que los gobiernos locales reciben proporcionalmente el ingreso petrolero y el ingreso tributario, que sea más que duplicado en nuestro gobierno. Entonces, análogamente, los gobiernos locales tienen rentas más que duplicadas con respecto ante nuestro gobierno, pero quieren más plata. Entonces yo creo que ya es hora de más bien rendir cuentas, mejor planificación, mejor eficiencia. Podemos hablar. También molesta un poco la contradicción, ¿no? Porque por ahí quieren más plata por la ley 010, eliminar el ECORAE, y los que abanderan esto son los que se oponen a la explotación petrolera, pero a la plata del petróleo no se oponen. Empezando por el prefecto de esta provincia. Entonces hay grandes contradicciones. Yo le pregunté al prefecto de Zamora Chinchipe si él iba a rechazar el dinero que iba a recibir por la explotación hay grandes minera. Contradicciones, seamos serios, seamos honestos, conversemos, perfecto. Si se puede dar más, que ya tienen bastante, en buena hora, pero planificadamente y sin incoherencias, sin contradicciones, sin oponerse a la exploración petrolera, a la exploración y explotación minera, sin secuestrar a los socializadores, etcétera. Y aquí quiero irme a este tema, presidente, porque la 11ª ronda de licitación aquí ha suscitado bastantes reacciones a nivel de los pueblos indígenas de la provincia, sobre todo Pastaza. ¿Pero usted está seguro que son los pueblos indígenas, ciertos dirigentes y cierta ONG de gringuitos por ahí? No, pues yo le digo, o sea, digamos que yo he estado conversando con alguna gente de base, con los achuaras, por ejemplo, ¿no? Y ellos se oponen al modelo que se propone de explotación petrolera,
pero al mismo tiempo... modelo de explotación petrolera. O sea, se oponen al hecho de que haya una 11ª ronda de licitación y que posiblemente se ingrese y se explote el recurso petrolero. Ellos no es que se oponen per se, tienen mucho temor por el tema de lo que pasó en las provincias de Sucumbíos, Orellana, tienen mucho temor también al tema del cambio cultural que pueda provocar la intervención, el ingreso de compañías a los territorios. Por ejemplo, desde ese punto de vista, ¿se está pensando en un código estricto de conducta en el caso ingresaran las compañías petroleras en territorios indígenas para que puedan manejarse de manera respetuosa al entorno donde se van a encontrar? Ojalá que en realidad los compañeros Achuar conozcan el modelo de explotación, porque todo lo que dice son cosas superadas. Por supuesto, se hicieron terriblemente mal las cosas ante nuestro gobierno. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Pero por eso vamos a rechazar los recursos naturales que con tanta generosidad Dios puso en nuestra tierra, que nos puede ayudar a salir de la pobreza empezando por los Achuar. Es un absurdo. Que vayan los Achuar y pregunten en este momento en Sucumbíos, Orellana, si no quieren petróleo. Miren cómo están cambiando esas provincias, cantones como Chuchufín, de altamente petrolero, porque ahora la renta, la plata, el petróleo queda ahí. Vaya a ver a Pañacocha, el único proyecto enteramente hecho por este gobierno. Ha ganado premios internacionales por cuidado ambiental. Que se hayan hecho malas cosas no significa que tienen que seguir haciéndose mal. Y por favor, el desafío fundamental es que los Achuar viven bien. Vengo recorriendo Morona, me han pedido carreteros vecinales asfaltados, me han pedido escuelas del milenio, me han pedido electricidad, me han pedido telefonía, me han pedido hospital. ¿De dónde va a salir ese dinero? Eso demuestra que no viven bien nuestro pueblo ancestral. Y es claro que no viven bien, pero quieren entonces salir de esa pobreza sin cambiar nada y sin explotar nuestro recurso natural. Eso es imposible. No seamos insensatos. Entonces, no porque se hicieron malas cosas, se tienen que seguir haciendo mal. El desafío, el debate, si usted quiere, no es sí o no al petróleo, a la minería, a los recursos naturales, es sí a los recursos naturales, pero con responsabilidad ambiental. Hay impacto, como una carretera tiene impacto, pero hay que minimizar esos impactos y repararlo en la medida de lo posible. Tenemos un código ambiental tremendamente fuerte, contratos con disposiciones ambientales muy duras, y segundo, sobre todo, responsabilidad social, que esa plata, si ese proyecto petrolero está en el territorio Achuar, sea primero para sacar de la pobreza a los Achuar, antes que salga $1 para Quito, Guayaquil o peor aún Miami, como se hacía antes en este país. Y sobre el cambio, no hay que tener miedo al cambio, estamos en el siglo XXI, o quieren seguir viviendo como siempre, avísenos. Algunos creen que la pobreza es parte del folclore, que es simpático que nuestros pueblos ancestrales, los niños estén sin zapatos y con el vientre hinchado, lleno de lombrices. Qué simpático, ¿no? Qué maravilla, y qué paisaje tan lindo y me tomo la foto para turistear. Eso es racismo, eso es criminal. En el siglo XXI no puede haber por pueblos ancestrales que sean grupos poblacionales sin servicios básicos, de nutrición infantil, niños con parásitos, sin buenas escuelas, sin buenos hospitales. No puede haber. Eso es criminal, eso es racismo. ¿Por qué los que predican eso no lo practican? Los gringuitos que no vienen de la ONG. ¿Por qué no son ellos, pues, los que empiezan a vivir sin electricidad, sin teléfono, sin carreteros, sin hospitales, sin escuelas, etcétera? No, que vivan los otros en pobreza, se mantenga lindo el paisaje y yo vengo a turistear. Eso, por favor, es el peor de los racismos. Entonces, los compañeros Achuar, no tengan miedo al cambio. El desafío es cambiar, superar la pobreza sin perder la identidad. Pero identidad no es vivir en la pobreza, por el amor de Dios. Hay una declaración del presidente de la NAE, de la nacionalidad Achuar, que prohíbe el ingreso de cualquier persona al territorio Achuar sin el permiso de la directiva. ¿Qué le dice usted, siendo que la Constitución permite el libre, eso le iba a decir. El libre tránsito? Son parte del Ecuador o no. Cuando les conviene son parte del Ecuador, cuando no les conviene son un mundo aparte. Y después nos hablan de democracia, después nos hablan de derechos humanos. Resulta que la movilidad es un derecho humano. Resulta que la Constitución garantiza a todo ecuatoriano la libre movilidad en el territorio nacional y ellos la están prohibiendo. Es una monstruosa contradicción. Por favor, compañeros de Achuar, no se dejen dominar por malos dirigentes. Todos somos parte de Ecuador, diversos en esta riqueza, pero un solo Ecuador. Y les insisto, ¿ustedes viven bien? ¿No quieren mejores carreteras? ¿No quieren mejores hospitales? ¿No quieren servicios básicos? ¿No quieren que sus hijos no sufran lo que ustedes sufrieron? Que tal vez deben de ser agricultores y sean médicos, abogados, ingenieros, que tengan una vida mejor que la que ustedes tuvieron. Para eso necesitamos aprovechar nuestros recursos naturales y para eso debemos cambiar, salir de la pobreza, hacer cosas distintas y mejores.
sin perder la identidad, sin perder nuestra lengua, nuestra costumbre, nuestra cultura. Pero cuidado, me los convencen que parte de la cultura es la miseria. No, la miseria es un atentado a la dignidad humana y tenemos que superarla. Vamos a un corte aquí en este especial de Inunque con el señor presidente de la República en vivo y en directo desde la capital de la provincia de Morona, Santiago, la bella ciudad de Macas, la Esmeralda Amazónica. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en vivo y en directo. El presidente está saludando al público porque estamos en vivo y en directo aquí desde la ciudad de Macas en este especial de Inunque con el señor presidente de la República. Presidente, quiero preguntarle otro asunto. Yo quería preguntarle antes algo, por los comentarios que hicimos en el corte. El presidente de NAGE que dice que a sus territorios no podrá entrar nadie sin su permiso. ¿Qué le parecería si le decimos a él que no puede entrar pues en el resto del territorio ecuatoriano sin el permiso de las respectivas autoridades? Es un absurdo, debemos ser coherentes, por favor, ¿no? Debemos ser consistentes, respetar el Estado de Derecho, la Constitución y de buena fe luchar para sacar adelante a los Achuar, a todos nuestros pueblos ancestrales, a la Amazonía y al Ecuador entero. Entonces, en términos de cosmovisiones, de cómo ven al territorio y el desarrollo, el concepto de desarrollo, usted aquí tiene entre sus ministros a Carlos Viteri Gualinga, que su tesis de grado de antropología ha hecho todo un análisis sobre el tema de pobreza y desarrollo en el mundo indígena y no existe el concepto pobreza y tampoco el concepto de desarrollo porque tienen otra cosmovisión los pueblos indígenas. ¿Usted estaría dispuesto a sentarse con los dirigentes indígenas? De hecho, es una pregunta que me hicieron hoy día en el Facebook cuando dije que me iba a entrevistar con usted para intercambiar opiniones sobre el concepto de desarrollo que se puede implementar en los territorios donde viven las nacionalidades indígenas. Pero yo he vivido pues con dirigentes indígenas, he trabajado con ellos, eso he hecho toda mi vida y un año entero, ¿no? Trabajando en Zumbagua, pero no comparto con ustedes. Yo creo que tiene una concepción diferente de desarrollo, es más, podemos aprender mucho de esa concepción, pero tienen concepciones muy claras sobre la pobreza. Por ejemplo, tener necesidades básicas insatisfechas es ser pobre para Occidente, para la cultura occidental, en técnica económica y para los indígenas también. Si no, ¿por qué me piden carreteros? Para comunicarse. Si no, ¿por qué piden agua potable? Si no, ¿por qué piden electricidad? Eso es si no, ¿por qué piden telefonía? ¿no? Pero aquí viene otro punto. Podemos discutir muchísimo, ¿no? Modestia aparte, soy medio especialista en esto y estoy escribiendo algo de la relación entre felicidad e ingreso, que los más ricos no son los más felices, el concepto de suma causal, que lo presenta la Constitución ecuatoriana, vivir en armonía, pero mientras no se haya satisfecho las necesidades de base de la población, todo lo que podamos decir
cae en saco roto. Es decir, resolvamos la pobreza extrema, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, esa pobreza que ni siquiera garantiza la reproducción biológica de la vida en adecuadas condiciones, y al día siguiente de haber eliminado esa pobreza, nos ponemos a discutir lo que usted quiera sobre buen vivir, suma causa, desarrollo, etc. Si no, todo pierde sentido. O sea, para mí es claro que el mundo indígena sí tiene el concepto muy preciso de lo que es pobreza. Por eso nos piden tantos servicios. Y es realmente ellos sufren condiciones de pobreza. Resolvamos esa pobreza y el día siguiente nos podemos discutir cualquier concepto de desarrollo que usted quiera. Las inequidades hirientes. Hay cosas tan elementales, tan urgentes, claro que sí. O sea que no hay tiempo para perderse en filosofar, en eufemismo. Hay cosas urgentes. Sí, mientras este país tenga pobreza absoluta, no hay vueltas que darle. Ese es el principal desafío. Ese es el imperativo moral que tenemos en los pueblos ancestrales, montubio, afro, mestizos, en cualquier parte del país. Vencer la pobreza absoluta. Ahora, presidente, aquí en la Amazonía, con el planteamiento nuevo que ha hecho Semplades sobre las regionalizaciones, una de las quejas frecuentes que me hace la gente cuando llaman a la radio así, es el tema de que, por ejemplo, se ha desarrollado una nueva centralización. Por ejemplo, en esta región donde está Morona Santiago, el centro se ha vuelto Cuenca. Y Morona Santiago sigue siendo marginada en esta descentralización, pero que tiene otro centro e igual se siente marginado. ¿Cómo resolver estas visiones de que yo me siento a la última rueda del coche, que Cuenca se lleva toda la plata y a nosotros nos da las migajas y que antes teníamos que ir a Quito y ahora tenemos que ir a Cuenca? Para que vean las mentiras, ¿no, Joana? Y esa gente, cómo se siente y resuelve sus problemas, ya le tendría que recomendar a un psicólogo, porque no me quedaba, para que vea cómo son las mentiras. La provincia con mayor inversión por habitante del país se llama Morona Santiago. No es cierto que Cuenca se lleva toda la plata, primero. Segundo, usted lo ha dicho. Entonces, ahora dicen que tienen que ir a Cuenca, suponiendo que eso sea cierto. ¿Antes dónde tenían que ir? A Quito. Bueno, ya está un poquito más cerca, pues entonces el centralismo, ¿no? Pero tampoco es cierto. Estamos desconcentrando, hemos dividido al país en zonas de planificación, no es cierto. Se están desconcentrando instituciones. Tiene que haber un centro administrativo, por cuestiones de logística, comunicaciones, Cuenca, pero no significa centralismo, significa de ahí tratar de mandar la mayor cantidad de instituciones en esa zona. ¿Qué número es la zona? La zona 6, ¿no? Desconcentrar, descentralizar y tratar de lograr un desarrollo armónico, equitativo, por zona. Pero insisto, suponiendo que fuera cierto que ahora hay que ir a Cuenca, bueno, ya Cuenca queda más cerca que Quito, pues algo avanzamos, pero hay gente que siempre se va a quejar, y esto de que Cuenca concentra todo el dinero, la provincia, de todo el país, no de la zona 6, de todo el país, con mayor inversión pública por habitante, se llama Morona Santiago. Y ahora, hablando de provincias, presidente, vamos a temas un poquito más políticos. La próxima elecciones, después le voy a preguntar si usted se va a recandidatizar o no. De hecho, me han hecho una pregunta aquí. Con todo lo que ha hecho usted en este país, ¿no le preocupa entregar el Ecuador en manos de otra persona? ¿No sería bueno que se quede usted para un periodo más, no? Esta es una pregunta que me han hecho en el Facebook. Si quiere se la respondo. Ah, ok. Siempre hemos dicho, nuestra responsabilidad no es que Rafael Correa siga, es que la revolución ciudadana siga. Y tenemos que mandar los candidatos que mayor garantía de triunfo electoral presente para que continúe esa revolución, ese proceso legendario de cambio que se llama Revolución Ciudadana. Lo hemos dicho extremadamente claro. Pero ¿y usted va a ser esta persona si yo soy esa persona, tendré que aceptar esa responsabilidad, pero Ivana, créame, a mí me quiere presentar la prensa como un déspota autoritario, hambriento de poder. Dictador, tirano. Créame que sería el hombre más feliz del mundo si alguien puede tomar la posta, garantizar el triunfo electoral y me voy tranquilo a mi casa a descansar, a escribir un poco, a leer a los tiempos. Leer por placer, porque tengo que leer mucho, pero por obligación. Pero, presidente, hablemos de los asambleístas a nivel provincial y nacional. Puede ser que usted, lo dirá más adelante o no, sea la pieza clave para que obtenga el triunfo electoral, para que perdure esta revolución. Pero a nivel de asamblea, presidente, una asamblea que no se vuelva golpista como la de Paraguay. ¿Cuál es el criterio que se está siguiendo? Usted es el presidente de Alianza País. ¿Cuáles son los criterios que se están aplicando para escoger
hablemos en términos hípicos, los caballos que van a correr por Alianza País en las Más provincias. respeto para asambleísta, pero no diga caballo. El hecho de que algunas asambleístas parezcan, no hay para decirle. Por eso que he dicho, hablemos en términos hípicos. No son la Alianza País. No he querido referirme, digo, el mejor postor, entonces no sé, otra palabra, pero... No se sonroje, un poquito más de maquillaje para Giovanna, por favor. No, Vea, esa es la intención. un objetivo estratégico en las próximas elecciones para la Revolución Ciudadana, casi igual de importante que ganar la presidencia, es ganar la mayoría de la Asamblea. Por eso. Usted no sabe todas las cosas que hemos tenido que enfrentar. Y sobre todo, lo que no se ha podido hacer. Tengo muchas leyes listas, un nuevo código ambiental, pero si lo mandamos a la Asamblea, lo van a destrozar solo por el placer de oponerse al gobierno, a ver si fracasa el gobierno, así estén haciendo fracasar al país. Seguridad social, que incluye a los choferes, a las amas de casa, pero lo mandamos a esta Asamblea y lo destroza pues la oposición, el MPD, van a querer mandar a ellos a hacer un consejo aparte, las ridiculeces de siempre. Entonces no se imagina el país cuántas cosas no hemos podido avanzar por no tener mayoría en Asamblea. Entonces uno de los objetivos estratégicos para las próximas elecciones es tener esa mayoría. ¿Cómo se la puede obtener? Mire, necesitamos buenos candidatos, pero buenos asambleístas también. Algunas veces usted tiene buenos candidatos y son terribles asambleístas. Y algunas veces tienen grandes asambleístas que no ganan la elección ni en el condominio donde viven. Entonces es difícil buscar esa clase de personas. Y otra cosa también le puedo decir, para que vean nuestra honestidad, ¿cuándo en la historia se ha visto que el grupo mayoritario de asambleístas, que a la vez es del gobierno, es decir, tiene el poder, pierde asambleístas en vez de ganar? Siempre ganaba asambleístas, ¿no? Nosotros hemos perdido a través de todos estos años, porque somos gente honesta, no compramos conciencia, y porque se nos infiltraron traidores, y traidores que fueron identificados con anticipación, ¿eh? Yo le podía escribir un sobre cerrado, pregúntenle a mis amistades más cercanas, creo que con uno me equivoqué. Con todo el resto, Beteamor, toda esa gente, era cuestión de días que nos meta la puñalada. Esos errores ya no podemos cometer. ¿Usted lo sabía que era? Sí, yo sabía. Yo tengo medio ojo para eso. Pero ¿y ahí qué primó? ¿La realpolitik? El democratismo, la falsa democracia. Fueron elegidos, pese a que hubo mangoneos, etcétera, yo no quiero interferir. Y me reprocho a mí mismo, porque mi responsabilidad es decir, no, tener capacidad de veto. Creo que tengo la solvencia para tener esa capacidad de veto, por el rol que he jugado en este proceso. Ahora haré sentir esa capacidad de veto y sabré decir no cuando vea otro traidor que se nos ha infiltrado en las listas, pero no podemos volver a cometer los mismos errores. ¿Pero ya están listas las listas? Están... Ha habido procesos democráticos, las directivas nacionales en convenciones, provinciales, en convenciones provinciales, han presentado sus candidatos, ellos saben bien lo que les decía, no solo se requiere buenos asambleístas, sino buenos candidatos. Por eso los estamos encuestando, ver el nivel de aceptación y para consensuar listas provinciales, nacionales y de migrantes y aprobarlas en la convención de Alianza País que se realizará en el mes de noviembre. Pero insisto, me reservo el derecho a veto. O sea, usted será el último que revisará las listas y decidirá... Yo creo que con la credibilidad que tengo, con la presencia que tengo, le puedo decir a la convención, señores, esta persona no puede ir, no debe ir, y creo que la convención me respaldará. Y en cuanto al vicepresidente, acá en el Facebook a mí me pusieron, dígale al presidente que no le deje ir a Lenín Moreno. Sí, pero dígale al del Facebook que también hable del presidente, porque nada está definido todavía. Bueno, es que todos dan por descontado. Todavía no hay candidato a Alianza País. No, todos dan por descontado que usted va a ser el próximo candidato y que va a correr para la próxima candidatura a presidente. Y le dicen para vicepresidente que no le deje ir a Lenín Moreno. ¿Qué le puede decir usted? Que lo convenzan. Si todos nosotros queremos que se quede Lenín. Ya. Pero es el que decidió, por cuestiones de salud también. Yo creo que el trajín, ¿no? Lenín es un ser humano extraordinario, ha hecho un esfuerzo realmente heroico. Algún día pues escribiremos para la historia, ¿no? Pero un par de ocasiones incluso estuvo extremadamente grave en cuidados intensivos. Sí, claro. Eso no lo recordamos. Supo, al menos en su total magnitud, su total dimensión, la opinión pública. Entonces, con todas estas limitaciones, pues él ha tomado una decisión que nos duele a todos, ¿eh? Como quisiéramos que nombrarlo vicepresidente vitalicio, un ser humano, insisto, extraordinario como Lenín Moreno. ¿Y usted, presidente, se va a lanzar o no se va a lanzar? Esa decisión de mi movimiento, le insisto, la responsabilidad es llevar al triunfo electoral a esta leyenda que se llama
Revolución Ciudadana. No podemos dejar las cosas a medio hacer, tenemos que garantizar que continúe el proceso y tendrá que ir de candidato quien mejor pueda dar esa garantía de victoria electoral. Todos van a estar contra nosotros, empezando por la prensa, que es el principal partido opositor. No, claro, ahorita... Esto no lo digo yo, lo dice, ¿quién lo dijo? ¿Ramonet? No recuerdo. Sí, pero el principal partido opositor de los gobiernos progresistas de América Latina no es el Partido Social Cristiano, no es Sociedad Patriótica, no es el PPD, es la prensa mercantilista. No, y de hecho podemos verlo a nivel de las últimas elecciones que ha vivido Venezuela con el triunfo del presidente Chávez, un triunfo arrollador, y hay toda una campaña sucia en contra del presidente Chávez y de la legalidad del proceso, ¿no? Entonces eso está de esperarse. Presidente, quiero aprovechar para leer unas preguntas que me mandaron el día de hoy aquí a mi Facebook en el... ¿Sabían que teníamos esta entrevista? Sí, le he puesto, entonces le he dicho, voy a entrevistarme con el presidente, ¿qué le preguntarían? Entonces me han escrito aquí. Hay una pregunta sobre el adulto mayor. Dice, todas las proyecciones indican que en Ecuador cada vez existirán más personas adultas mayores. Para el 2050 se estima que los porcentajes de jóvenes y viejos serán similares. ¿Cuál será la política pública del gobierno al respecto? Tenemos esas proyecciones también, ¿no? Somos un gobierno muy técnico, tenemos esas proyecciones, pese a que es el mediano, largo plazo, nos estamos preparando para ello. No ha habido adecuados modelos para atender al adulto mayor, por ejemplo, los centros gerontológicos. Hay algunos que son del Ministerio de Inclusión Económica y Social, hay otros que son de los municipios, el patronato lo maneja la esposa del alcalde, etcétera. Tenemos que institucionalizar eso y en todo eso estamos trabajando. Aquí Luis Rodríguez dice, yo no le pido nada más, con lo que ha hecho me tengo por pagado y si tiene más para darle a nuestro Ecuador, las futuras generaciones se lo agradecerán. Gracias, señor presidente Rafael Correa. No sabe cuánto les agradezco esas palabras, lo que sí pueden estar seguros es que hemos hecho todo lo posible. Sabemos que falta mucho por hacer, pero que tengan la certeza que hemos hecho todo lo posible, todo lo que ha estado a nuestro alcance. Aquí dice, saludos al economista Rafael Correa, nuestro presidente, gracias por darnos la Universidad Regional Amazónica. Soy de Sucumbíos, presidente del Comité Universitario Permanente y apoyamos su gestión en la educación superior. Felicidades. A pesar de que aquí ha habido algunos problemas con el plan de contingencia que se implementó por el cierre de la Universidad Amazónica, que obviamente no estaba en las condiciones para dar una buena, de acuerdo a la categorización, pero en el plan de contingencia muchos estudiantes han quedado afuera. Yo no creo que son muchos, pero sí, tal vez el problema fue más grave en Amazonía. ¿Por qué? Porque era terrible pues el sistema que había aquí. Habían carreras a distancia y cada 2 semanas se aparecía por el estudiante a escuchar una charla de media hora. Entonces cuando hicimos el plan de contingencia querían el mismo sistema, imposible. Eso era una estafa académica. Pero quiere decirle que hubo unos 6.000 estudiantes en la Amazonía y la inmensa mayoría se acogieron sin problema al plan de contingencia. Aquí otro mensaje, señor presidente, que ha llegado esta noche. Le felicito al señor presidente por todo lo bueno que ha hecho por el país. En concreto, ha hecho que los grandes poderosos que antes hacían lo que querían con nuestro país, pero con los pobres nos han vuelto más pobres debido a que la canasta básica estaba por los aires. Y ahora en cambio estamos mucho mejor. Sí, aquí un punto esencial, porque ya van a venir las elecciones y vendrán los demagogos irresponsables como Gutiérrez. Con Lucio todo era más barato. Sí, con Juan José Flores era más barato todavía. O sea, es una perogrullada. Los precios en toda parte del mundo a través del tiempo tienden a subir. Lo importante es que los ingresos suban más rápido que los precios. En su gobierno no subía más rápido y la cobertura de canasta básica, es decir, el ingreso familiar versus lo que costaba la canasta para esa familia de consumo, ya era pequeñito. Con nosotros está en 93%. Es el porcentaje más alto de la historia del país y esperamos un par de años que cubra el 100% de la canasta familiar. Entonces, pobres de la patria, no se dejen engañar por estos demagogos elementales, ¿no? Que con Lucio los precios eran más bajos, sí, los salarios también, me explico. Lo importante es cuánto subieron los ingresos y cuánto subieron los precios. Y los ingresos han subido más rápido que los precios y en estos momentos tenemos la cobertura de canasta básica más alta de la historia del país. Bueno, hemos llegado al final de esta... ¿Tan rápido se fue el tiempo? Sí, tan rápido se fue, presidente, y hemos abargado, vea, toda mi polla aquí la hemos pasado todita. Caballo a los asambleístas, ¿eh? No. Verán, insultando a los asambleístas. Qué falta de espíritu democrático. No, pero muchas gracias. Insultando a los caballos.
Hablando en términos hípicos, señor presidente, cuando uno apuesta al mejor caballo, nada más, nada más. No me refiero a la asambleísta de Alianza del País. Bueno, a quienes respeto mucho, gracias. a todos los respeto, ¿no? Pero realmente el nivel de ciertos asambleístas da vergüenza ajena. Bueno, usted mandó una carta a la Asamblea que fue respondida, marcaron territorio ambos. Equivocadamente por el Corcho Cordero que me ha acompañado en toda la jornada, pero está equivocado. Él cita normas generales, artículo 18 de la Constitución, que es para cualquier ciudadano que tiene derecho a recibir, a intercambiar información. Maravilloso. Pero ¿qué ciudadano puede mandarle 120 preguntas a un ministro para que en 3 días se la conteste, si no lo llevan a juicio político? ¿Qué ciudadano? Entonces es otra cosa, pues me está confundiendo las dos cosas. Ah, que los asambleístas son ciudadanos. Usted le dijo de otra forma, pues son ciudadanos. Te lo llamó de otra forma. Bueno, vaya a buscar la información, pues si nadie le cierra las puertas. Vaya a la página web. Pero no tengan al ministro, a todo un equipo de gente sacando miles de copias por los caprichos de ciertos asambleístas. Entonces son dos cosas distintas. El derecho a todo ciudadano a recibir, intercambiar, acceder a información y este abuso de los asambleístas de pedir 120 preguntas a un ministro, si no lo crucifican, la pidan, lo queman en la hoguera, etcétera, ¿no? Bueno, gracias, señor presidente. Como siempre a mí me gusta conversar con usted, así A mí también, que le agradezco un montón, de verdad. Y conmigo pues será el día de mañana a la misma hora, mismo canal, misma presentadora y como siempre y como nunca, sea feliz, haga el bien y no mire a quién. Chao, chao.